Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mientras se van agregando a la plataforma, aguardamos muy breves minutos y damos comienzo a la actividad. eh, a la persona de coordinación del colegio, los que se van sumando, ¿los vas admitiendo vos? Sí, Doc, no se da problema. Perfecto. Perfecto. Comenzamos entonces. Tenemos el contador está detenido, bueno, ahora 34, 33, 34, pero bueno, comenzamos y en todo caso se irán incorporando. Así que buenas tardes, bienvenidos a todos. En esta oportunidad, conjuntamente con el Instituto de Derecho Constitucional del Colegio de Abogados de San Martín y el Colegio de Abogados de Capital Federal, pensamos en hacer ya 8, casi 9 meses de la sentencia Ferrari-Levinas, una actividad orientada al colega, orientada al matriculado, que es el panorama recursivo, después de esta, en mi opinión personal, sorpresa de lo que fue la sentencia hacia fines del año pasado, que establecía una instancia de superior tribunal para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Quienes litigamos, quienes ejercemos la profesión, necesitábamos en su momento tener algún tipo de claridad sobre cuál es el recurso pertinente para de resultar o de creerlo pertinente, recurrir los pronunciamientos de las cámaras nacionales de apelaciones, siempre en la línea de esta justicia transitoria que la Corte Suprema de Justicia de Nación venía diciendo hace tiempo. Por lo tanto, conjuntamente con el doctor Pablo Manili, pensamos en hacer esta actividad orientada a los colegas, a los efectos de, bueno, después de algunos meses, empezar a hablar de cierta claridad, si es que se tiene cierta claridad, cierta certeza para actualizarnos en este panorama recursivo. Por lo tanto, yo quiero agradecer a las autoridades, presidencias de ambos colegios de abogados y también, por supuesto, es una alegría estar compartiendo esta actividad con los colegas, con los amigos del Colegio de Abogados de San Martín. La metodología que vamos a estar llevando adelante en esta hora, que vamos a estar juntos en esta conexión vía plataforma, va a ser una breve exposición por cuatro panelistas, el doctor Manili, el doctor Laplacet y el doctor Oscar Berrallo, que vamos a hacer una exposición panorámica de cómo vemos la situación y luego daremos lugar a un espacio de intercambio, de debate, dado que somos 37 integrantes hoy en este Zoom, creo que perfectamente lo vamos a poder hacer de manera ordenada para que el intercambio sea fructífero y que en la medida de lo posible quien quiera pueda comentar alguna experiencia profesional que haya tenido en lo que tiene que ver con las vías recursivas y esta novedosa sentencia de la Corte Suprema. Por lo tanto, bueno, sin más presentaciones, Pablo Manili, profesor de la Facultad de Derecho, profesor titular de la materia de elementos de Derecho Constitucional, pero también director del Instituto de Derecho Constitucional del Colegio de Abogados de San Martín. Si te parece, Pablo, damos comienzo a tu intervención. Bueno, muchas gracias, doctor Cristian Cao. Para nosotros es un gusto esta
organizar esta actividad entre los dos institutos, ¿no es cierto? El de Derecho Constitucional del Colegio Público que tú diriges y el de Derecho Constitucional del Colegio de Abogados de San Martín que integro. Gracias a todos por estar presentes. Yo voy a comenzar contando un poco cómo fue el caso, para que nos ubiquemos, y qué es lo que dijo la Corte Suprema, para después sí ir a la parte posterior al fallo, que tal vez sea la más rica, pero tenemos que saber de dónde venimos. En una causa entre la familia del pintor Ferrari y el periodista Levinas, se plantearon dos recursos, ¿cierto? El perdedor, que fue Levinas, es decir, la persona condenada por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo civil, interpuso dos recursos simultáneamente. Por un lado, interpuso el recurso extraordinario federal. Yo diría a la antigua, como se venía haciendo antes, ¿no? Frente a un fallo de una Cámara Nacional, presentase el recurso extraordinario federal. La Cámara se lo denegó porque argumentaba cuestiones de hecho. No por un tema de competencia, sino que se lo denegó porque le pareció que el recurso no estaba debidamente fundado en temas constitucionales, en temas federales. Contra eso, Levinas interpone una queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que queda ahí, digamos, en suspenso. Paralelamente, Levinas había interpuesto el recurso de inconstitucionalidad que prevé la ley local, la ley de organización de la justicia local, la 402, en sus artículos 27 y 28. Es decir, intenta recurrir al mismo tiempo el fallo de la Cámara Civil ante la Corte Suprema y ante el Superior Tribunal de la Ciudad. El de recién ya lo analizamos. Vamos a ver ahora qué pasó con el de inconstitucionalidad. La Cámara Civil se lo deniega, porque dice, mire, este es un recurso que no está en el Código Procesal Civil, que es el que aplicamos en este caso. Entonces se va en queja ante el Superior Tribunal de la Ciudad. El Superior Tribunal de la Ciudad hace lugar a la queja, le concede el recurso de inconstitucionalidad, por lo tanto se considera competente, el Superior de la Ciudad, se considera competente para revisar la sentencia de la Cámara Civil. ¿Bien? Cuando le pide las actuaciones a la Cámara Civil, esta se niega. Se niega y dice que no puede intervenir el Superior Tribunal, que sus fallos solo son revisables por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Como la Corte de la Ciudad, es decir, el Superior Tribunal, mantuvo su postura, se formó un conflicto de competencia. La Cámara Civil que decía no te lo mando, y el Superior Tribunal de la Ciudad que decía mándamelo. Entonces, eso es lo que se eleva a la Corte Suprema. Primer dato, entonces. La Corte entiende, en este caso, en un conflicto de competencia, no en un recurso sobre el fondo. ¿Sí? Los recursos sobre el fondo estaban suspendidos, porque se había planteado una cuestión de competencia. Segunda peculiaridad, la Corte vuelve a elegir un caso donde hay partes medianamente conocidas o famosas para decir cosas que considera importantes. Esto la Corte lo hizo en la década de 1920 con el fallo Ercolano contra Lanteri, en la década de 1940 con el fallo Pacheco Santamarina de Alvear, en la década del 90 con Egmelcián con Sofovich, en la década de 1980 con el fallo Basterrica. Muchas veces la Corte busca personas famosas para decir cosas y que tengan mayor repercusión. En este caso, León Ferrari era un pintor un artista plástico, que había adquirido notoriedad por una censura previa que había tenido su obra en la década del 2000, y Levinas es un periodista que tiene cierta aparición pública, ¿cierto? Esto es simplemente un dato de color que les aporto. Pero bueno, ¿qué dijo la Corte? La Corte ya venía diciendo desde 1985, desde el fallo Estrada, complementado luego por el fallo Di Masio, la Corte ya venía diciendo que cuando las causas le llegan a ella, las cuestiones federales ya tienen que haber sido falladas por el máximo tribunal de cada provincia. El caso Estrada era un caso de la provincia de Santa Fe, que claro, habían intentado las partes
llegar a la Corte Suprema de la provincia de Santa Fe y no habían podido porque el recurso local, el recurso legislado en el Código de Santa Fe, no preveía el análisis de cuestiones constitucionales. Entonces, cuando le llega a la Corte, por lo tanto, la Corte de Santa Fe se declara incompetente, ¿no? Y dice, no, yo no tengo nada que decir acá, porque la ley procesal de Santa Fe no me habilita. Entonces, ahí es donde la Corte Nacional cambia 120 años de jurisprudencia y dice, todas las causas tienen que pasar por los superiores tribunales de provincia, antes de llegar a mí. A mí no me pueden llegar crudas las causas, digamos así. No me pueden llegar de la Cámara de Apelación. Tiene que conocer el superior tribunal de cada provincia, aun cuando los recursos locales no prevean que el superior tribunal de la provincia resuelva cuestiones constitucionales. ¿Se entiende? Aun cuando el Código Procesal de Salta, de Chaco, de Jujuy, o en ese caso Santa Fe, no prevea la posibilidad de que el superior tribunal de la provincia entienda en cuestiones federales, tiene que entender igual, dice la Corte. Porque yo quiero que la causa ya me llegue más cocinada, lo digo en términos tal vez burdos para que se entienda bien. Entonces la Corte cita ese precedente. Al citar ese precedente, lo que está haciendo es asimilar a la ciudad de Buenos Aires con una provincia. Porque lo que está diciendo es, lo mismo que yo dije en Estrada, del año 85, lo voy a decir acá. Pero acá no era una provincia, era la ciudad autónoma de Buenos Aires, ¿no? Entonces, se desprende de esa cita del fallo Estrada que para la Corte, la ciudad autónoma de Buenos Aires es un ente federado que está a la par de las provincias. Ya lo había dicho en fallos previos, que hacían a la autonomía de la ciudad, no los puedo citar aquí porque no vienen al caso, pero ya venía la Corte asimilando a la ciudad con las provincias. Y acá lo ratifica. Pero después empieza a analizar, empieza a citarse a sí misma, analizando toda una secuencia de fallos propios, en los cuales la Corte ya venía diciendo, muchachos, hagan el traspaso de la justicia a la ciudad. Con distintas palabras, la Corte lo había dicho. Son 5 o 6 fallos, los voy a mencionar brevemente. En el año 2015, la causa Corrales, la Corte dijo 3 cosas. Una muy importante, dijo, el carácter nacional de la justicia civil, comercial y laboral es meramente transitorio. Como diciendo, algún día van a tener que pasar a la ciudad. ¿Por qué? Porque el 129 de la Constitución reformada en el año 94 dice claramente que la ciudad es autónoma y que tiene funciones de legislación y de jurisdicción. Lo segundo que dijo en Corrales es, los tribunales nacionales no se equiparan a los federales a los fines de las cuestiones de competencia. Los nacionales son como si fueran tribunales locales. No van a seguir teniendo el tratamiento de los tribunales federales a los fines de los conflictos de competencia, como venía diciendo antes la Corte. Acá también abandona 50 años de jurisprudencia. Porque los tribunales nacionales fueron fundados en la década del 50. Antes de eso no había. Recién en 1950 se crearon los tribunales nacionales, como una forma que adoptó el gobierno de ese momento de tratar de meter la mano en la justicia de la ciudad. Está claro, para que lo entiendan, ¿no? Y por último, en esta causa Corrales también, la Corte exhortó al gobierno de la ciudad y al gobierno nacional a que hagan el traspaso de la justicia. Estas sentencias exhortativas que la Corte empezó a dictar a partir de 2004 más o menos, acá en 2015 en Corrales lo usó una vez más y dijo, exhorto a las dos partes, nación y ciudad, a que hagan el traspaso de la justicia. En la causa Nisman del año 2016, en una cuestión de competencia también, la Corte volvió sobre este tema y dijo que si cuando se deniega el fuero federal, es decir, cuando una parte pide ir a la justicia federal y ese fuero federal se deniega, la justicia nacional no es equiparable a la federal. Vuelve a repetir este concepto. La justicia nacional debe ser asimilada a una justicia local. Lo vuelve a decir en Nisman del año 2016.
En 2018 retoma el tema con la causa José Mármol. Ahí había un conflicto de competencia entre la justicia nacional y la justicia federal. Había un juez nacional que decía soy competente y un juez federal, también de la ciudad, con asiento en la ciudad, mejor dicho, que decía soy competente. Antes se decía que los conflictos de competencia entre un juez nacional y uno federal iba a resolver la alzada del juez que había conocido primero. Si había conocido primero el federal, resolvía la Cámara Federal. Si había conocido primero el juez nacional, resolvía la Cámara Nacional. Es decir, estaban asimilados. Bueno, ¿qué dijo acá en José Mármol de 2018? Los voy a resolver yo estos conflictos. Porque esos jueces, uno es federal y el otro es local, ya no son pares, ya no son asimilables. No puede resolverlo la Cámara de uno, lo tengo que resolver yo, la Corte Suprema, porque uno es federal y el otro es local. Vean cómo va avanzando la Corte, ¿no? Cada vez te va dando más indicios de qué es lo que piensa. Al año siguiente, en 2019, en la causa Bazán, dice, a otro paso más, que el Superior Tribunal de la Ciudad, es decir, la Corte Suprema, digamos así, de la Ciudad Autónoma, es la que tiene que resolver todos los conflictos de competencia que surgen entre dos jueces no federales de la Cava, con asiento en la Cava. Es decir, que si hay un conflicto entre la justicia contencioso administrativo y tributario de la ciudad y un juez civil, por ejemplo, eso va a ser resuelto por el Superior Tribunal de la Ciudad. Fíjense cómo le sigue pasando competencias al Superior Tribunal de la Ciudad. Antes, ¿cómo hubiera sido esto hasta este fallo? Entre la justicia contencioso administrativa de la ciudad y un juez nacional, por ejemplo en lo civil, la hubiera resuelto la Corte la causa. Ahora dijo no, lo tiene que resolver el Superior Tribunal de la Ciudad. O sea, de otra forma más, distinta de las anteriores, le está diciendo a la justicia nacional que es asimilable a la justicia local. ¿Se entiende? Si la justicia nacional entra en conflicto de competencia con la justicia local, lo resuelve el Superior Tribunal de la Ciudad. O sea, ambos son considerados como si fueran jueces locales. ¿Sí? Y en este fallo, tira una frase la Corte, en Bazán, en el fallo Bazán de 2019, que fue una especie de talismán que tomó ahora en Ferrari con Levina. Porque dijo, yo no puedo creer, palabras más, palabras menos, tanto inmovilismo. Hace 30 años que se reformó la Constitución, en el año 94. Luego se sancionó la Constitución de la Ciudad en el año 96. Luego se hicieron algunos pequeños convenios de traspaso. Pero no puede ser que por la falta de acuerdo político entre las partes tengamos este inmovilismo. Claro, tenía razón la Corte. Entre 2015 y 2019 se desperdició una oportunidad histórica. El gobierno de la ciudad y el gobierno nacional tenían el mismo signo político, que era el macrismo. Pero fue tanta la inoperancia de ambas partes que pese a que durante 4 años teníamos el mismo signo político gobernando provincia y nación, cosa que no se volvió a repetir más, no fueron capaces de hacer el traspaso. Entonces la Corte reacciona contra eso y le dice, no puedo creer tanto inmovilismo. Entonces, ¿qué resuelve la Corte basándose en todos estos precedentes? Y con esto termino. En el caso Ferrari con Levina termina diciendo, muchachos, ya está, ya lo dije un montón de veces. Te lo dije en Corrales, te lo dije en Nisman, te lo dije en José Mármol y te lo dije en Bazán. De aquí en adelante, la apelación contra la sentencia de las cámaras nacionales tiene que ir a la justicia de la ciudad, es decir, al Superior Tribunal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esa fue la decisión. Lo que resuelvan las cámaras nacionales se apela ante el Superior Tribunal de la Ciudad. Con esto termino y dejo a mis colegas para ir avanzando en la parte recursiva. Muchas gracias. Bueno, Pablo, muy bien, muchas gracias. Gracias por la exposición. Yo voy a hacer un
panorama de lo que vienen diciendo, lo que han dicho en un primer momento, rápidamente voy a subrayar, las cámaras nacionales de apelaciones después de 255 días, voy a contar las ferias judiciales del mes de enero y del mes de julio, más de 8 meses de lo que fue este pronunciamiento inédito, yo voy a decir. El profesor Pablo Manili señalaba muy bien que la Corte ya venía diciendo anteriormente que se trataba la justicia nacional de una justicia que estaba en carácter transitoria, es decir, después de la autonomía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la reforma de la Constitución de 1994, tarde o temprano iba a suceder este acontecimiento. Pero como muchas cosas que suceden en la República Argentina, bueno, las cuestiones se van postergando en el tiempo, el derecho no es ajeno a esto, la legislación no es ajeno a esto, y lo concreto es que nos encontramos hoy a 8 años de este pronunciamiento sin tener una claridad, porque el abogado litigante se encuentra ante un panorama propio de un estado de falta de certeza. Por un lado, la Corte Suprema de Justicia de la Nación viene siendo clara y lo ha ratificado con otros pronunciamientos en que el máximo tribunal para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es justamente el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ese máximo tribunal de provincia o más alto tribunal de provincia para agotar estas instancias ordinarias o extraordinarias locales es este Tribunal de Justicia porteño de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por lo tanto, debe tener la última palabra local. Pero sin embargo, y apenas finalizada la feria judicial de enero, las cámaras nacionales han dictado, entre acordadas y resoluciones, cada una desde su fuero, una suerte de norma interpretativa que hasta la fecha en mayor o menor medida han ido respetando, denegando, cada una por sus motivos, denegando el recurso de inconstitucionalidad que surge del artículo 27 de la Ley 402, que es la que reglamenta justamente el recurso, la acción declarativa de inconstitucionalidad ante el Tribunal Superior de Justicia, pero también el recurso de inconstitucionalidad, que es el que la Corte ordena agotar, para eventualmente sí recurrir a la vía del recurso extraordinario, poder acceder a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, primero agotar la sede local. Por lo tanto, decía que el colega, el abogado, se encuentra ante este dilema. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sido clara y cada vez que tiene la oportunidad ratifica, primero debe agotar cualquiera de las partes que quiera acceder a la vía recursiva extraordinaria federal, debe agotar, como el resto de las 23 jurisdicciones locales, debe agotar la máxima vía local, el máximo tribunal de provincia. Pero por otro lado, las cámaras nacionales nos dicen, no está arreglado este recurso en la normativa nacional, es un recurso que está por fuera, y nosotros, dado que somos jurisdicción, jueces nacionales, no vemos, no está en nuestro articulado, no está en nuestro ordenamiento la facultad de conceder este recurso de inconstitucionalidad. Por lo tanto, venga usted con eventualmente el clásico recurso extraordinario federal y ahí, de reunir los requisitos pertinentes, se concederá o no se concederá ese recurso y que luego sea la Corte Suprema de Justicia de la Nación la que tome o no el caso. Por lo tanto, en esta situación dilemática, e insistía a modo de explicación o de al menos señalar estos acuerdos, estas acordadas por parte de las cámaras nacionales de provincias, señalo el que para mí tiene mayor fundamento hasta hace muy poco tiempo. Ahora voy a agregar que también es entendible parte del recurso, parte del argumento de la Cámara Nacional de Casación, también en lo que hace a el conocimiento de su recurso por un lado y la atribución de conceder o no el recurso ante el Tribunal Superior de Justicia. El primero de ellos, el que quiero mencionar, es el plenario de la Cámara Comercial,
de fecha 20 de febrero de este año, por eso decía, recién finalizada la feria judicial, caratulado competencia del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para revisar sentencias dictadas por una sala de esta Cámara Nacional de Apelaciones en el caso que recién señalamos, Ferrari y Levinas, autoconvocatoria del plenario. Uno de los principales argumentos que esgrimieron los camaristas comerciales es el pronunciamiento Ferrari y Levinas es un caso aislado, por decir de alguna manera, no es de obligatorio seguimiento por parte de los tribunales inferiores y es más, según el Stare decisis, debe o podrían estos tribunales, agregando nuevos argumentos de hecho y de derecho, apartarse de eso y en consecuencia la Cámara Comercial, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, señala y termina concluyendo en que para el eventual caso de agregar nuevos elementos podrían no seguir ese pronunciamiento. Yo no digo que estoy de acuerdo con esa acordada de la Corte, pero bueno, entendible y atendible de alguna forma el planteo que hacen en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial. Acordada que días anteriores había señalado la Cámara de Apelaciones en lo civil, en autos o en el plenario Cabero Claudia Marcela, con obra social de los empleados de comercio sobre daños y perjuicios, y además Peña Alicia María con Peña Carlos Alberto y otros sobre impugnación nulidad del testamento, también en otro plenario bastante más extenso, en donde unánimemente la Cámara de Apelaciones en lo civil rechaza la aplicación sin más del pronunciamiento Ferrari y Levinas y establece que los jueces nacionales son y deben ser considerados la última instancia recursiva en sede nacional y la alzada de ellos continúa siendo la Corte Suprema de Justicia de la Nación porque así lo establecen las leyes nacionales. De una manera más acotada, más escueta, mediante la resolución número 4 del 12 de febrero del 2025, tuvo la oportunidad de pronunciarse la Cámara de Apelación, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la capital federal y reunirse justamente en pleno por iniciativa de los miembros y en esta resolución de Cámara número 4, que tiene solamente 4 carillas, rechazan justamente la aplicación de la posibilidad de conceder o no, entender o conocer o no en la normativa local y por lo tanto no tiene la Cámara, no tendría en su opinión, no tendría la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo potestad para conceder o no un recurso de inconstitucionalidad ante el Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque justamente en los términos de la Ley Procesal del Trabajo, el artículo 155 de la Ley Procesal del Trabajo, y los artículos 256, 57 y 58 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, la Corte Suprema de Justicia de la Nación es el órgano superior y por lo tanto tiene las facultades de conceder o no un recurso extraordinario federal. Y el último pronunciamiento que les venía a traer era el de la Cámara Nacional, o el anteúltimo, mejor dicho, ahora voy a agregar otro, era el de la Cámara Nacional de Apelaciones de lo Criminal y Correccional de la capital federal, en un acuerdo celebrado el día 12 de febrero del 2025, entiende y llamaba la particularidad como una Cámara Nacional de Apelaciones cuando tenía su alzada, al menos en la capital federal, la Cámara Nacional de Casación, señala algún tipo de inquietudes en lo que tiene que ver con la posibilidad de conceder o no un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero para entender correctamente este plenario, este pronunciamiento por parte de la justicia nacional en lo penal, no podemos desconocer la elevación de la nota del procurador interino, pero procurador al fin, del Ministerio Público Fiscal, órgano que debemos recordar, y acá viene el kit de la cuestión, que conforme a la reforma de la Constitución de 1994 tiene plena autonomía y por lo tanto entendió el procurador, el doctor Eduardo Casal, entendió que había una incongruencia entre la normativa local y la normativa nacional. Dicho de otra manera, podría encontrar una ausencia de competencia los representantes del Ministerio Público al momento de acceder y recurrir eventualmente ante el Tribunal Superior de Justicia de la Nación,
dado que su autonomía le impedía seguir estos pronunciamientos de la CIMAS, estos pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en este caso la sentencia Ferrari y Levinas, y que necesitaba a los efectos de operativizar este tipo de cambio normativo, la normativa pertinente que le permita al Ministerio Público Fiscal, vía modificación de la ley del Ministerio Público Fiscal, tener competencia ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires si, por ejemplo, quisiera mantener el recurso en esa sede. Como consecuencia de esto, y voy redondeando la exposición, el superior de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, es decir, la Cámara Nacional de Casación, empezó a dictar pronunciamientos en esta línea. Y les traigo dos que son realmente interesantes, los que están registrados bajo los números 1440 del año 2025 y 1327 del año 2025, en donde la Cámara Nacional, en este caso son los dos de la Sala Segunda, de la Sala 2, en este caso rechazaron la concesión del recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Superior de Justicia por ciertos precedentes que venían dictando anteriormente y que se toma el trabajo, en primer lugar, de mencionar los antecedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que recién explicaba muy bien el doctor Pablo Manili, los recursos de queja que están en estudio ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero agrega un elemento que en mi opinión es determinante. El artículo 27 de la ley 27.146. ¿Por qué traigo a la luz este artículo? Porque el artículo 27 le otorga, es una ley nacional, naturalmente, le otorga competencia a la justicia en lo penal, en este caso como tribunal superior a la Cámara de Apelaciones, a la Cámara de Casación de la capital federal, no estamos hablando de la Cámara Federal de Casación, sino de la Cámara Nacional, le otorga competencia, y cito, artículo 27, la Cámara Nacional de Casación Penal tiene competencia en el distrito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y será competente para conocer y decidir la revisión de las decisiones judiciales adoptadas por los tribunales nacionales de juicio y los tribunales nacionales de adolescentes, de conformidad con lo previsto en el artículo 53 del Código Procesal Penal. Podrá revisar las decisiones de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo penal únicamente en aquellos casos en los que existe una relación directa e inmediata con una, y acá viene la frase importante, cuestión federal suficiente, y su intervención fuera necesaria como tribunal superior de la causa. Es decir, a la Cámara Nacional de Casación, la propia ley nacional le da a este tribunal la potestad de ser el tribunal superior de la causa. Y si leemos con detenimiento el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ferrari, Levinas, nada dice respecto a este artículo 27 de una ley nacional que le da la competencia a la Cámara Nacional de Casación. Insisto con esto, no es un argumento en el cual yo esté plenamente de acuerdo, pero en mi modo de ver es realmente un argumento entendible a partir de justamente esta incongruencia que tenemos entre una ley nacional que le otorgan a una Cámara Nacional en primer lugar, el papel de ser el tribunal máximo y en segundo lugar, el hecho de poder resolver cuestiones federales suficientes. Por lo tanto, y con esto sí realmente concluyo, me parece que en materia penal y de la resolución de la Cámara de Casación es tal vez el principal desafío que hoy tiene el sistema judicial, tanto nacional como de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y también normativo del Congreso de la Nación y eventualmente de la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el principal aspecto para resolver, para, al fin y al cabo, tratar de clarificar este estado de falta de certeza que tenemos hoy los colegas al momento de la interposición de los recursos. Por lo tanto, les agradezco la atención y le damos la palabra al, ¿te parece, Oscar? ¿Sí? Oscar, el profesor Oscar Vergallo, y luego el doctor Carlos Placet para dar sus consideraciones sobre este tema. Bueno, muchas gracias, Cristian, gracias al doctor Pablo Manili también por aceptar la invitación
esta actividad y bienvenidos a todos los colegas. Brevemente, desde la experiencia profesional, podemos plantear en la línea, muy bien marcaban los expositores anteriores, tal vez en la práctica más dudas que certeza, cómo manejarnos ante este panorama del fallo Ferrari-Levinas, que en principio, en la línea que estamos hablando, tal vez la consecuencia principal inmediata es procesal. En paralelo podremos discutir en otra oportunidad el tema de la autonomía de la ciudad, si esto implica el traspaso de la justicia nacional a la ciudad, pero en principio vamos a acotarnos a esta consecuencia procesal. Cómo nos manejamos en la práctica cuando tenemos un pronunciamiento de las cámaras nacionales de apelación, cuál es el paso a seguir. Vamos a hacer una breve referencia a algunos casos puntuales de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Bien señalaba Cristian recién la resolución número 4 del 12 de febrero de 2025, donde, interpretando el fallo Ferrari-Levinas, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo entiende que no hay superior tribunal de la causa distinto justamente a la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Agotadas las instancias dentro de lo que es la justicia laboral, no existe otro tribunal superior en los términos del requisito del recurso extraordinario, bien planteado por la Corte en los casos de extradimación. Es decir, la Cámara Nacional de Trabajo entiende que ella es el superior tribunal de la causa. ¿Qué vienen haciendo los colegas? ¿Cómo viene resolviendo, en este caso, las distintas salas de las Cámaras Nacionales de Apelaciones del Trabajo? Por ejemplo, vemos Sala 1, una decisión reciente, junio de 2025. En este caso, los colegas de la parte demandada plantean en simultáneo recurso de inconstitucionalidad y recurso extraordinario federal. Es la propuesta de, por ejemplo, entiende el doctor Pablo Manili que sería aconsejable para los colegas en este tipo de situaciones. ¿Cuál es la respuesta de esta Sala 1? El caso Aguirre Mario contra Experta RT, expediente 5654 del 2011. El recurso de inconstitucionalidad es rechazado in limine, sin ninguna fundamentación. Se da el traslado de ley en virtud del artículo 257 del Código Procesal Civil y Comercial en materia de recurso extraordinario federal, y en este caso se cuestionaba el artículo 7 de la ley 23928, su constitucionalidad, el tema de indexación, que seguramente recordamos, toda la polémica en torno a este artículo de esta ley, y contestado el traslado, esta sala decide conceder el recurso extraordinario y eleva las actuaciones a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esto es muy reciente, obviamente no hay decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación al respecto. Posiblemente, siguiendo la línea de Ferrari-Levinas, la Corte Suprema de Justicia de la Nación diga, antes de venir acá, tendría que haber pasado por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad. En simultáneo, los colegas están tramitando una queja ante el TCJ, como bien decía Cristian antes, hay numerosas quejas ante el TCJ en relación a las consecuencias del caso Ferrari-Levinas, que aún no han sido resueltas. ¿Sí? Similar criterio, Sala Cuarta de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, 17 de julio de este año, hace unos 40, 45 días, se plantea un recurso de inconstitucionalidad, en este caso solamente el colega opta por esta vía, siguiendo el instructivo que vemos en la página del Colegio Público de Abogacía de la Capital Federal, nuevamente rechazado in limine. ¿Sí? Tramita en este momento, en esta causa, Díaz Daniel contra Centro de Tratamiento Capilar,
causa 47.864 del 2023, ante el TCJ la respectiva queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad. Y un tercer caso que podemos referir es de la Sala Sexta de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, de junio del 2025, la causa Castillo Guerrero con Lupo Hernández, nuevamente la discusión sobre el mecanismo indexatorio, la prohibición, el artículo 7 de la ley 23 de 28, recurso de inconstitucionalidad rechazado in limine. Aquí la Cámara se detiene algo más porque entiende innecesario pronunciarse sobre la inconstitucionalidad que plantean los colegas de la parte demandada en torno a los artículos 27, 28 y siguientes de la ley 402, en tanto y en cuanto, como bien decía Cristian, en la resolución 4 de febrero de 2025, la Cámara de Apelaciones del Trabajo dijo: nosotros somos el Superior Tribunal de la Cámara. ¿Sí? En este caso, en simultáneo, los colegas también plantearon el recurso extraordinario federal, que, corrido el pertinente traslado, ha sido concedido recientemente y se encuentra esta causa en trámite ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Posiblemente la respuesta sea la misma que decíamos antes. La Corte Suprema diga: previamente tendrá que pasar por el TCJ. En simultáneo, los colegas están con este trámite ante el Tribunal Superior de Justicia de la ciudad. Cuestiones de incertidumbre, dudas. En todos estos casos vemos que las partes demandadas se ve ante la inminente ejecución. En algunos casos las ejecuciones están avanzando, en virtud de la posibilidad que admite el artículo 258 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Entonces, ¿qué están planteando los colegas? Suspendan la ejecución porque tenemos en trámite recursos, ya sea ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación o ante el TCJ. ¿Qué vienen diciendo los juzgados en esta etapa de ejecución? No al lugar. ¿Sí? Está la figura del 258, que está siendo aplicada por la parte que pretende ejecutar la sentencia teniendo los dos fallos favorables en ambas instancias, en primera y segunda instancia. Con lo cual nos encontramos en este estado de incertidumbre, de duda, ¿sí? Creo que todo esto que estamos conversando intenta clarificar, conocer cómo se va resolviendo en la práctica este tipo de cuestiones. Pero evidentemente debemos seguir aguardando cómo se va resolviendo esto en el TCJ y en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Se está planteando la posibilidad de que no avance la ejecución. La respuesta es no al lugar. Pedirle al TCJ, infórmele al juzgado de primera instancia que debe suspender la ejecución porque está en su conocimiento un recurso de queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, tampoco el TCJ hace lugar. ¿Sí? En síntesis, y para no robar más tiempo, y agradeciendo enormemente a todos la posibilidad de permitirme esta breve exposición, es importante que sigamos con este tipo de actividades. Entre todos, creo que enriquecemos nuestro conocimiento, cómo poder ejercer nuestra profesión en estas situaciones puntuales, intentando cierta claridad en lo posible, que seguramente con el paso del tiempo se irá logrando. Nuevamente, gracias y dejamos el espacio al colega Carlos Laplacet, que es el siguiente expositor. Muchas gracias, doctor Vergallo, por los casos que nos trajo. Seguramente para quienes practican la abogacía día a día son muy útiles. El doctor Carlos Laplacet es docente de Derecho Constitucional de la UBA, doctor en Derecho, autor de varios libros, y va a seguir ilustrando sobre este tema. Por favor.
Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias a Cristian. Muchas gracias a todos por compartir este pequeño grupo de autoayuda entre todos colegas que terminamos siendo ciertamente el jamón del sándwich en un conflicto gremial al que claramente somos ajenos, ¿no? Acá lo que hay de fondo y la dificultad por resolverlo es un conflicto gremial que no nos atañe a los colegas ni a los justiciables, pero desafortunadamente estamos en ese lugar. Yo son unos muy pocos minutos para pensar, casi como usando el concepto de la noción de multiverso, usando la idea del jardín de los senderos que se bifurcan. ¿Por qué llegamos hasta acá? ¿Y cómo podríamos haber encontrado con una resolución, con una decisión parecida, pero mucho más racional en cuanto a sus efectos? ¿Y cuál puede ser, en definitiva, la salida de este laberinto? A ver, en el 2019 tenemos el caso Bazán, que como bien dijo el doctor Manili, es la primera ocasión en donde la Corte le dice a la Justicia Nacional que va a tener que obedecer lo que le ordene la justicia de la ciudad. Conflicto de competencia entre tribunales no federales con asiento en la Ciudad de Buenos Aires, los resuelve el Tribunal Superior de Justicia de la ciudad. Dato novedoso. A partir de la sentencia de Bazán, la legislatura de la ciudad dicta la ley 6452, estamos hablando de 2 años después, en el 2021, en el cual establece que el recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Superior de Justicia se va a interponer también contra las sentencias de las cámaras nacionales con asiento en la Ciudad de Buenos Aires. Inmediatamente después, muy pocas semanas después de la ley 5452, la Asociación de Magistrados y la Asociación de Fiscales inician juicios contra la Ciudad de Buenos Aires para que se declare la inconstitucionalidad de la ley de la ciudad que establecía la posibilidad de recurrir vía recurso de inconstitucionalidad las sentencias de las cámaras nacionales ante el Tribunal Superior de Justicia. En ese juicio de la Asociación de Magistrados, en noviembre del 2021, la Justicia Contencioso Administrativa Federal, de primera instancia, la doctora Macarena Marras, en ese juicio dictó una medida cautelar ordenando la suspensión de la ley 5452 de la ciudad. Esa medida cautelar que dispuso la suspensión del recurso de inconstitucionalidad contra la sentencia de la Cámara Nacional fue recurrida ante la Cámara Contencioso Administrativa Federal. La Cámara Contencioso Administrativa Federal, la Sala 2, confirmó la sentencia de primera instancia. Por lo tanto, hacia 2022, la vía recursiva establecida en la legislación de la ciudad para impugnar ante el Tribunal Superior de Justicia la sentencia de las cámaras nacionales se encontraba suspendida por una medida cautelar. Esa sentencia fue recurrida vía recurso extraordinario federal por el gobierno de la ciudad. El recurso extraordinario es rechazado y desde mediados del 2022 la Corte tuvo la queja en su poder del gobierno de la ciudad contra la sentencia de la justicia en la Contencioso Administrativa Federal que suspendía el recurso de inconstitucionalidad contra las sentencias de la Justicia Nacional. Mientras tanto, si bien teníamos este conflicto entre los magistrados, entre el gobierno de la ciudad, entre el Estado Nacional, que estaba presentado como terceros en ese juicio, mientras tanto, un juicio de Cayo contra Ticio, o Ferrari contra Levinas, es decir, de dos particulares por una rendición de cuentas, seguía su curso. Se inició en el 2015, en el 2019 tuvo sentencia de Cámara. Contra la sentencia de Cámara se interpuso el recurso de inconstitucionalidad, que fue rechazado, y al final del camino terminó dando lugar a la queja al conflicto de competencias entre la justicia de la ciudad y la justicia nacional, que la Corte también tenía que resolver. La Corte tenía, entonces, para resolver el conflicto de competencia de Levinas y la medida cautelar de la Asociación de Magistrados. Tomó la peor decisión. Tomó la decisión de resolver el conflicto de competencias de Levinas con el natural efecto concreto que tiene en definitiva la resolución de Ferrari contra Levinas. A partir de ahí se entiende que las cámaras le digan, mire, esto no hace cosas juzgadas fuera de Ferrari y Levinas, por lo tanto, las cámaras nacionales comenzaron a dictar acordados o plenarios
indicando que no iban a cumplir con la doctrina de la Corte, con el precedente de la Corte. La verdad es que la Corte podía haber hecho otra cosa completamente distinta, que no es dictar un precedente, sino resolver el problema. En la medida cautelar en la cual participaban los representantes de todos los magistrados, el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad, en ese juicio, si hubiera dictado una sentencia con otro tipo de alcance, no quedaba lugar a plenarios en sentido diverso. Lo que se hubiera resuelto en ese caso hacía cosas justas para todos los involucrados en alguna medida. Por supuesto, tenía las dificultades de estar en el marco de una cautelar, hubiera habido problemas de implementación. Por sobre todas las cosas, evidentemente, no habían logrado acordar algún tipo de resolución y se venía diciembre y la Corte iba a quedar sin mayoría en este sentido, porque el retiro de Maqueda implicaba que solamente quedaban 3 miembros, de los cuales 2 opinan una cosa y otro opina otra en cuanto a las competencias del Poder Judicial para implementar este tipo de solución. Entonces, llega diciembre, llega Levinas, y después de Levinas, la inundación. ¿En qué sentido? La Corte ya no tiene más mayoría, ya no sabemos qué es lo que se va a resolver. Por supuesto, integrada por conjueces, la Corte ha mantenido el criterio de Levinas, y ha revocado también la medida cautelar de la Asociación de Magistrados, pero la sentencia de la Asociación de Magistrados, la sentencia de fondos, todavía no ha sido dictada. De hecho, está en análisis, está estudio por la Sala 2 de la Cámara de lo Contencioso Administrativo Federal, por un dictamen del fiscal Rodrigo Cuesta, que curiosamente dice, a su entender, que la sentencia devino abstracta por lo que resolvió la Corte, como si la Corte en Levinas hubiese dictado una sentencia con efectos generales. El presente es incierto y el futuro es todavía más incierto, porque esa sentencia, que sí tiene pretensión de generalidad, me refiero a la de la causa de Asociación de Magistrados, va a ser dictada en algún momento por la Cámara de la Contencioso Administrativa Federal y va a llegar a la Corte, que va a estar en condiciones de resolver este tema en un sentido u en otro, en forma definitiva, a una Corte cuya integración desconocemos. Es decir, cuando la Corte tenga que resolver esto, la mayoría de elecciones ya no va a existir. ¿Qué mirada va a tener la Corte respecto de esto? Es difícil de saber. Yo cuando recién se dictó el caso Levinas, a mí, como siempre digo, me puso contento, porque yo estoy de acuerdo con... Yo creo que está muy mal que el Poder Judicial de la ciudad no dependa de los ciudadanos de la ciudad. Pero creo, y cada vez me convenzo más, creo que la Corte equivocó el camino. Equivocó el camino y en lugar de resolver el problema, generó muchas más dificultades, nominas muchas menos certezas, y la resolución final puede estar cerca, porque podría en algún momento con esta sentencia tomar algún tipo de decisión, pero no creo que ocurra hasta que la Corte no termine de integrar, si no se sepa cuáles son las mayorías, qué es lo que van a pensar los jueces que vienen y demás. En definitiva, creo que este es un problema que nos es ajeno a nosotros como abogados en cuanto a su generación. Creo que hay un problema gremial que nos excede, pero en el cual estamos en el medio. ¿Qué recurso interponer y demás? Es algo que yo cuando recién salió el caso Levinas, a las 2 o 3 semanas en una empresa nos llamaron, bueno, vamos a hacer una charla con todos los abogados internos de la empresa, y uno iba con la idea de decir, miren, presentemos el recurso de inconstitucionalidad y con eso es suficiente, porque la Corte después no... Pero la verdad que son tantas las variantes que tienen que ver con la posibilidad de suspender la ejecución, con la posibilidad de que alguna Cámara conceda o no conceda el recurso, que la verdad es que depende de lo que uno esté buscando, depende del fuero que uno tenga, la respuesta. Acá no hay... es muy difícil imaginar una respuesta un talle único para esto, ¿no? Me siento un poco impotente de dar algún otro tipo de respuesta. Creo que el camino de la resolución de este problema lo tiene que tener la Corte en algún momento y es una sentencia de carácter más general. Lamento que no haya sido ese el camino que se tomó en su momento y estamos acá de vuelta, creo que casi en un grupo de autoayuda para analizar alternativas.
Le agradezco nuevamente, no quiero lograr más tiempo, así ya son las 3 de la tarde, me parece que quizás tengan ustedes algunas dudas o preguntas que podamos compartir o ideas que podamos compartir. Así que muchas gracias. Gracias, Carlos. Evidentemente este grupo de colegas en autoayuda para tratar de dilucidar este estado de incertidumbre ha mantenido la atención porque tenemos entre 39 y 40 asistentes a esta sala, así que vamos a darnos unos pocos minutos para preguntas, intercambios, opiniones, comentarios sobre experiencias que cada colega puede haber tenido en el marco de interposición de recursos y eventuales rechazos o concesiones por parte de las cámaras nacionales. Hay dos manos levantadas, los colegas José Luis Flores y Marcela Lescano. Marcela, adelante, estás con la mano levantada para opinar. Gracias, doctor. Bueno, al principio les agradezco la charla y el momento de autoayuda. Bueno, a mí me toca trabajar con el fuero laboral, estoy en una empresa o en una organización vinculada al Estado Nacional, que no se rige por las leyes ni por el Estatuto del Empleo Público, con lo cual, frente a la inexistencia de un fuero federal en la ciudad de Buenos Aires, como no ocurre con el fuero civil y comercial, que tiene su fuero federal, en el que también, bueno, tramitan otras causas que se vinculan con esta entidad, realmente, y frente a bueno, toda la otra cuestión que tenemos en torno a Levinas, la cuadra, el SER y los diferentes criterios de las Cámaras Nacionales de Apelaciones de Trabajo que hacen que cada vez esta cuestión se vuelva más engorrosa. Como abogada empleadora muchas veces me veo la necesidad, o por ahí mi opinión es, yo prefiero no discutir esta cuestión, o no ir al Tribunal Superior de Justicia, o no ir a la Corte Suprema de Justicia si tengo la posibilidad de pagar la condena, dentro de todo, para evitar lo que pueda significar todo este ida y vuelta de recursos que no me está generando una solución a corto plazo y que a mi empleador le va a traer, no solamente al trabajador, que también está en la nebulosa, sino que al empleador mío también le está trayendo una problemática. Porque a mí lo que me pasa, si bien yo entiendo que la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo me sería como más fácil por los 30 años que tengo de ejercicio profesional que fuera el último tribunal de justicia, el último tribunal de la causa, lo cierto es que no habría ninguna otra razón más que la inexistencia de un fuero federal dentro del ámbito de la capital. No sé si ustedes tienen algo para agregarme, porque la verdad es que no sé para dónde ir, honestamente. No, lo que usted plantea es uno de los efectos del conflicto que se ha planteado, ¿no? Yo creo que de alguna manera se ha exagerado la significación del fallo Ferrari con Levinas. Creo que lo que buscó la Corte fue dar un empujoncito más a algo que se venía haciendo muy lentamente. Yo no diría esto de, si puedo pagar la condena, mejor no recurro. Yo interpondría los dos recursos y que vayan en paralelo. Ya sabemos que uno me lo van a rechazar, el otro me lo van a conceder. El que me conceden después de la alzada me lo va a rechazar y viceversa. Pero me parece que hay que seguir la vía recursiva hasta que esto se resuelva. Obviamente estamos en una transición, ¿no? No hace falta decirlo. Yo agrego algo, Pablo, a lo que decís sobre la presentación de ambos recursos. Si bien como abogado es una salida que incluso, convengamos, hace también la responsabilidad profesional. Si tenemos una instrucción por parte de nuestro representado, nuestro asistido, de interponer el recurso, y ante esta falta de certeza o estado de incertidumbre, cuál es el recurso que procedería a la interposición de ambos recursos, aparecería ser como una suerte de respuesta natural a este problema. Pero advierto que la interposición de dos recursos tiene una suerte de contradicción, porque en un primero yo estoy denunciando que el órgano y que el Tribunal Superior es uno, y a la vez en el otro recurso estoy señalando lo contrario. Yo no digo que esto sea un obstáculo para la concesión, pero en los términos de ser estrictamente metodológicos, yo estaría incurriendo en una contradicción, ¿no? Lo advertí en un primer momento cuando se escuchaba este tipo de propuestas, lo sigo sosteniendo, pero por otro lado también tenemos la prioridad de la defensa de los derechos de mi asistido y la responsabilidad profesional, que hacen que yo tal vez tenga que
ensayar estas dos vías recursivas. Yo agregaría lo que dice Marcela, la consideración ahí del tema costas, ¿no? Yo, casualmente, no sé si es el mismo cliente, pero cuando yo conté esa anécdota era con YPF. Y básicamente lo que veníamos a hablar era, bueno, che, no interpongamos los dos, más allá de lo que corresponda, porque dentro de los futuros posibles, que la Corte, que yo llegue vía recurso de inconstitucionalidad y después vía queja, y que la Corte me diga por acá no era, después de que publicó en el boletín oficial la sentencia y dijo a partir de ahora se hace de esta manera, ¿es una posibilidad? Sí, es una posibilidad, pero la guardaría solamente para esos casos donde me va la vida, para no generar costas. Esa era la idea originaria, pero la verdad es que después hay un montón de variantes, sobre todo en el foro laboral y demás, donde, bueno, pero en realidad lo que pasa es que si yo tengo una queja vía recurso extraordinario federal, la justicia nacional va a entender que eso no está firme, por más que me lo ejecute, tengo otra serie de argumentos que no tengo. Digamos, si yo voy por vía del recurso de inconstitucionalidad, la justicia nacional va a poder decir eso, la sentencia está firme. Es decir, son tantas las variantes y las perspectivas que pareciera ser que, que hay, es muy a medida, ¿no? La respuesta, muy a medida del caso y del cliente. Edgardo Cejas había pedido la palabra. Sí, doctor, buenas tardes. No, yo solamente quería saber si el Tribunal Superior de Justicia le da curso, le da acogida favorable a las quejas, a los recursos en queja. ¿Cómo se muestra el Tribunal Superior de Justicia? Hasta donde sé, sí. Los fallos que han salido en quejas. Sí. Doctor Claudio Romera. El doctor Romera es secretario académico del Colegio de Abogados de General San Martín. Le agradecemos la presencia como uno de los mentores de esta jornada. Desmuteate, Claudio. ¿Ahí? ¿Me Sí. escuchan? ¿Qué tal? Sí. Buenas tardes a todos. Yo quería hacer, más allá de la cuestión procesal, que creo que quedó bastante claramente planteada en cuanto a las distintas opciones que puede haber, yo querría ir un poquito más atrás en este fallo, porque realmente cuando yo tomé conocimiento de este fallo, la verdad que me preocupó bastante. Fue una preocupación que en su momento también hablé con Pablo en ocasión del fallo de la Corte sobre el Consejo de la Magistratura, en el cual, bueno, comparto el mismo criterio que tengo en este. Yo pregunto, en este fallo de Levinas, la Corte lo dice expresamente que viene a suplir una omisión de otro poder. La Corte está diciendo, como realmente se durmieron, están medio inactivos, yo los voy a suplir. Yo me pregunto, ¿la Corte tiene facultades para suplir la omisión justificada o no justificada, porque para eso está la política, de otro poder? ¿Puede suplir la omisión de otro poder sacando un fallo? Porque sinceramente si entramos en ese camino, mañana la Corte puede decir como realmente el poder ejecutivo y el legislativo no se ponen de acuerdo en nombrar los jueces, los voy a nombrar yo. O nombro al procurador, o nombro al defensor del pueblo, que hace más de 30 años que no se nombra. Me parece que entramos en un camino que es muy peligroso y le estamos dando, a mi criterio, una facultad a la Corte que sinceramente la Constitución no se la dio. Simplemente eso, quería tirar esa idea porque realmente me parece preocupante. Y cuando fue el fallo del Consejo de la Magistratura, fue lo mismo. Realmente, declarar vigente una ley que fue derogada oportunamente, me pareció también bastante peligroso por parte de la Corte. Bueno, eso fue. Gracias. A ver, en este caso, la implicancia de lo que hizo la Corte estaría alcanzada por lo que vos decís. Pero en la realidad lo que la Corte dijo fue, esta sentencia se apela acá, antes de venir acá. Una cuestión estrictamente procesal la que hizo. Y sabemos que en el fondo está esto del inmovilismo que la Corte ya había adelantado en otros fallos. Pero para que la Corte pueda proceder en este tipo de casos, tiene que haber una inconstitucionalidad por omisión. Lo que está haciendo la Corte
es suplir con alcance limitado al caso y en una cuestión estrictamente procesal, son dos atenuantes, alcance limitado al caso y cuestión estrictamente procesal, está supliendo la inactividad de los poderes políticos. O sea, puede hacerlo, obviamente con mucha prudencia, la prudencia es la virtud más sagrada que tienen que tener los jueces, y siempre que exista una inconstitucionalidad por omisión, si no, no va a poder. Bien, tenemos... Bueno, me arrimo, quiero muy breve, me animo a agregar una perspectiva distinta a lo que dijo Claudio, que esto podría haberse presentado desde una perspectiva completamente distinta, que no es la de la inconstitucionalidad, si la ciudad de Buenos Aires hubiera iniciado un juicio reclamando la justicia. Digamos, en ese marco no me cabe en duda que la Corte tiene competencia para eso y para mucho más. Si hubiéramos estado en un juicio de la ciudad de Buenos Aires contra el Estado Nacional para que la ciudad de Buenos Aires, para que se le reconozca las competencias que son de ella. Ahí lo que tendríamos es un conflicto entre entes federados y la Corte tendría competencia para resolverlo y con alcances generales. Querer hacerlo en un juicio individual es lo que generó por ahí esas dificultades, ¿no?, que hoy tenemos. Muy bien, doctor José Luis Flores, y tenemos también, para ya ir cerrando, el doctor Emanuel, no veo el apellido. Emanuel, Primero, gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, ante todo, gracias. Gracias por todo. Yo escuchaba al doctor Manili, que estuvo en la primera instancia, y pensé lo mismo que dijo el doctor Romero hace un ratito. O sea, me pasó en particular en un caso en donde nos ponen en una situación, pero procesalmente después nos pone, y creo que el doctor Cabo también se había referido al tema del fiscal y la procuración, porque a mí me llega la notificación de que apelaron en el Superior Tribunal de Justicia por medio del Poder Judicial de la Nación. ¿Sí? Entonces, ¿hasta dónde estaba la validez? Porque yo nunca constituí ese domicilio electrónico en ese lugar. ¿Por qué me lo tienen que utilizar? Primero. Segundo, se me generó una duda respecto de la personería. Yo tengo un poder que hice frente a la Cámara Nacional del Trabajo para poder representar, yo soy abogado del empleado, ¿no? Del trabajador. ¿Era válida mi personería? Sí, no me arriesgué. La contestación la tuve que hacer llamándolo, diciéndole, mirá, nos pasó esto, tenemos este problema. ¿Cómo litigamos? Y por otro lado, tengo en el juzgado la ejecución contra Galeno, puntualmente la empresa Galeno, ¿no? Tengo la ejecución ordenada en virtud del artículo 132 de la ley 18.345. Entonces, nos meten a nosotros en una situación que no sabemos para dónde tenemos que ir realmente. La verdad, yo la contestación, por supuesto, la hice porque aparte me obligó a tener que registrarme en un portal que yo no quería registrarme, porque no tenía por qué registrarme en el portal de la Justicia de la Capital, porque tal vez mi intención no hubiera sido nunca litigar ahí, a menos que pusieran una competencia que a mí me interesara, ¿sí? O la que me dedico, que es la laboral. Entonces, me parece que esta cuestión atenuada, como dice usted, doctor, y no por contradecirlo, sino que por una cuestión de pensamiento, de haber la Corte tomado la facultad como le llamamos en la facultad pretoriana, de decir, no, ahora el que entiende es la Corte, el Supremo Tribunal de Justicia. Me parece que está mal, o sea, yo hice el recurso, contesté el recurso, y verdad que hice mucho hincapié en esa situación, porque el artículo 75 no le da facultades a la Corte para decidir. Dice, el Congreso de la Nación procederá a decidir los tribunales. O sea, me parece que está mal. Yo no sé cómo va a resolver esto, si la Corte o si definitivamente van a pasar la competencia del trabajo a la Ciudad de Buenos Aires y no vamos a tener más discusión, ¿no? Porque ahí es donde se acabaría. Pero en consonancia con lo que decía el doctor Laplacet, me parece mucho más saludable inclusive para la credibilidad. Porque acá lo que se piensa es que es una cuestión de que la Corte, como se quedaba sin esa mayoría que tenía que resolver, y nos metió a todos los demás en un problema, y al justiciable, por supuesto, que es el que ahora va a tener que sufrir no solo el tiempo del recurso extraordinario, sino que un escalón en el medio, porque obviamente si Galeno después que salga esta sentencia con el tiempo que demora, etc., me lleva a la Corte también el expediente, es un tiempo más que el pobre hombre sigue sin poder llegar. Nos pasa muchas veces, los trabajadores no llegan a cobrar la indemnización y nos presentamos con los herederos, ¿no? Con los derechohabientes. Pero bueno, nada.
cuestiones, como decía, procesales que me llegan, inclusive a mí me pasó puntualmente, la mayor duda fue, ¿tengo representación para este hombre o no? Porque el poder que yo tenía emanaba de otro poder. Y si a mí me cuestionaban la personería, yo ni siquiera sabía si yo podía invocar, no sé, porque en el Fuero del Trabajo litigamos con la ley 18345, supletoriamente el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Yo no sé si en la ley orgánica me podían ese poder validar como para que yo sea el representante de este hombre. No sé si se entiende hacia dónde va la situación, ¿no? De la que nos lleva. Se entiende perfecto. Y una Gracias cosa por el más, comentario, doctor Flores. convierte el 120 en letra muerta, ¿no? Sí, totalmente. El 120 de la Constitución es letra muerta. Con este fallo, porque el procurador no tiene más facultades para presentarse por la misma estructura de las fiscalías en el Fuero Nacional y las fiscalías en la justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Son organismos completamente distintos que uno tiene autonomía y el otro no. O sea, el 120 de la Constitución pasa a ser letra muerta. No sé si lo previeron. Inclusive el decreto del 1285, que era el que reorganizó el de la ley 48, establecía la competencia de la Corte directa en los recursos extraordinarios. O sea, vuelve a sortear otra legislación más que deja de por medio con una situación de letra muerta, como dice el doctor Claudio, letra muerta o ignorándola, o como digo yo, me parece, legisló directamente y dijo, bueno, mientras se peleen todos los antecedentes que contó el doctor Pablo, que seguramente tienen que ver con esta situación de tirarle la oreja al que se tiene que poner los pantalones, y si bien fue para el caso particular, no fue para el caso particular en realidad, porque vino la catarata de recursos frente al Supremo Tribunal de Justicia de la ciudad. Ahora, hoy vamos toda la ciudad. Bueno, yo trabajo, soy laboralista del lado del empleado, ¿no? Y van todas las empresas, la verdad, nos llevan todos al Superior Tribunal. Bueno, gracias. De Antoni. Sí, muchas gracias. Tres cosas quería decir. La primera quizás es una réplica al doctor Romera. Yo me dedico principalmente a derecho previsional, que es un fuero federal, pero también hago civil. A lo largo de la historia de la Corte, se ha visto, por ejemplo, que la Corte ha resuelto soluciones quizás legislativas que eran correctas en su comienzo, pero que dejaron de ser correctas. Me refiero, por ejemplo, al fallo Valles Eleuterio, o soluciones en las que se notaba la omisión del legislador, como por ejemplo Badar. Eso para decir replicar lo que él decía de que la Corte no tiene facultades para intervenir cuando los poderes políticos fallan. Yo no creo que sea así, tiene el deber de intervenir. En segundo lugar, hemos visto que a lo largo de la jurisprudencia de la Corte, también la Corte ha tenido muchos fallos en los que ha creado remedios judiciales o nuevos procesos. Me refiero a Siri, a Alavi, a Pedraza, que por ejemplo le dio competencia a los jueces federales de provincia para intervenir en casos previsionales que no la tenían por ley. Y la última pregunta que yo les quería hacer es cómo se va a instrumentar, digamos, la interconexión de los sistemas, porque evidentemente el Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires va a tener que tener acceso a las actuaciones que están en el Poder Judicial de la Nación para poder resolver de forma adecuada los casos que le son sometidos a su consideración. Quería que me pudieran responder esa pregunta. Muchas gracias. Bueno, en mi modo de ver, es muy interesante la pregunta y muy útil desde el ejercicio de la profesión, pero hoy la tecnología, no soy experto, no soy ingeniero informático, pero fácilmente hoy la tecnología permitiría asociar los sistemas informáticos, el de la Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el conocido LEX 100 de la Justicia Nacional, sin ningún tipo de dificultad. La decisión es política, la decisión es de política judicial y obviamente deberán ser los administradores de ambos sistemas los que resuelvan que fácilmente el expediente pueda ser enviado de una dependencia a otra y que no tengamos que estar a su vez los abogados patrocinantes o apoderados trabajar en dos plataformas diferentes. Por lo tanto, es una pregunta realmente importante en lo que hace al quehacer de nuestra profesión
pero creo que tecnológicamente no ofrece demasiadas dificultades esa cuestión. Hoy eso ocurre, de hecho, con las quejas que vienen de provincia ante la Corte Suprema. O sea, cuando la Corte pide las actuaciones, manda un oficio vía DEOX a los tribunales de provincia, el tribunal de provincia digitaliza todo en un formato y se lo manda a la Corte. No, a ver, es un poco rudimentario, sería ideal que directamente fuera dentro del mismo sistema, pero es sorteable sin mayor inconveniente. Bueno, muy bien, nos hemos pasado unos minutos, pero realmente creo que ha sido muy útil. Nos quedamos todos con un sabor a poco, pero no por las preguntas, por las exposiciones y por lo que ha surgido de las distintas intervenciones, sino que queda un sabor a poco porque nos vamos con más falta de certezas con las que llegamos, seguramente. Ojalá, doctor Pablo Manili, podamos recrear nuevamente este evento en los cuales intervinieron ambos institutos, pero a su vez muchos colegas que se han mostrado interesados y que el próximo encuentro tenga algún tipo de claridad más importante o perspectiva hacia futuro más importante o interesante que la que tengamos hoy día. Por lo tanto, por mi parte, que tengan buenas tardes. Pablo, si te parece hacer a modo de cierre también las últimas palabras. Gracias al Instituto del Colegio Público de Abogados de la Capital por compartir esta actividad. Y yo estimo que antes de fin de año o a principios del año que viene tendríamos que hacer un nuevo encuentro sobre este mismo tema para ir estudiando los avances que hay. Como no, asumimos ese compromiso. Saludos a todos, buenas tardes a todos y nos encontraremos próximamente. Que tengan buenas tardes.